Eh, nosotros tenemos las 16 formulitas básicas que son con las que ustedes resolvieron los ejercicios pasados. Además de igual a n, esas 16 formulitas pues son las básicas, son las que hay. Y sin embargo, todavía tenemos muchas funciones que no podemos integrar. Por ejemplo, el logaritmo natural de x, así como el logaritmo, no lo podemos integrar. Cuando nos lo encontramos en la sección anterior, si estaba arriba, pues integramos como una igual a n, pero si estaba abajo, como la de u sobre u. Pero nunca como logaritmo, no tenemos esa formulita. Y así hay otras, arco seno, arco coseno, etcétera. Tampoco las podemos integrar directo. Y entonces, para poder resolver todos esos problemas que aún no podemos integrar, vamos a tener que estudiar lo que llamaremos métodos o técnicas de integración. Estos métodos o técnicas de integración que vamos a estudiar van a ser 3. Integración por partes, que es el que hoy vamos a platicar. Integración por sustitución trigonométrica, que no es más que un cambio de variable, pero a variable trigonométrica. Y el último de ellos es el de fracciones simples o fracciones parciales. Y entonces, les decía, hoy vamos a platicar del primero de ellos que llamaremos integración por partes. Ahorita les platico por qué es que recibe ese nombre y no el de la vaca con uniforme o no sé qué, algo de una vaca. ¿Ya? Miren, al igual como lo hemos hecho con otras formulitas, las vamos a obtener razonando al contrario de lo que vimos con las derivadas. Si ustedes recuerdan, díganme por favor, ¿cuál es la derivada de u por b de un producto de dos funciones derivables de x? La derivada de u por b es u por derivada de v más v por derivada de u. U por la derivada de b más b, ok, por la derivada de u. De esa manera fue como derivamos un producto de dos funciones derivables de x. Bueno, ahora vamos a ir al contrario. Y para ir al contrario, acuérdense que primero hay que darle forma de ecuación diferencial. Entonces, para ir al contrario, lo primero que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión por dx. Al final de cuentas, esas son propiedades de las ecuaciones y a toda la ecuación la multiplicamos por una misma cantidad, la igualdad se conserva, no cambia. Entonces, todos los términos por dx se cancela dx en el primero y nos queda que el diferencial de u por b va a ser igual, multiplicamos el segundo, u por db, más multiplicamos el tercero, b por du. Ya que la tenemos como ecuación diferencial, ahora sí le aplicamos la operación contraria, que son las integrales, a ambos términos para que no se nos altere. Primero, la integral y el diferencial son operaciones contrarias, se cancela. Nos quedaría u por b es igual a. Y aquí, como toda suma, separamos en dos integrales. La integral de u por db más la integral de b por du. Bueno, vamos a despejar una de ellas. Este integral de b por du lo pasamos con signo contrario del otro lado. Y escribimos primero esto. La integral de u por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. A esta expresión es a lo que llamamos la integral por partes. Y no la vaca vestida de uniforme, que no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, ¿por qué se le llama integral por partes? Bueno, le llamamos así porque en la integral hay que distinguir dos partes que van a ser la base para sustituir todos estos valores. Hay que distinguir a qué le vamos a llamar u y qué va a ser db. Cuando ya tengamos u, bueno, pues la vamos a derivar para tener el diferencial de u. Cuando ya tengamos db, la vamos a integrar para tener b.
Y estas partes son las que vamos a ir sustituyendo aquí. Y bueno, si ustedes checan en el resultado, tenemos otra integral. Y no habremos terminado hasta haberla resuelto. Bueno, algo que nos dice si vamos bien o no es que esta segunda integral debe de ser más sencilla que la primera. Si eso no se cumple, significa que no es por ahí, no tiene caso seguirle. Si esta segunda integral, después de haber sustituido todas estas partes, vemos que está más complicada que la primera, quiere decir que no es por ahí, no tiene caso seguirle, no vamos a poder terminar. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, nos regresamos, replanteamos las partes, a lo que habíamos llamado U, ahora le llamamos dB, lo que habíamos llamado dB, ahora le llamamos U, y volvemos a hacer toda la integral otra vez. Cuando lo hayamos hecho otra vez, bueno, pues ya con toda seguridad, esta segunda integral estará más sencilla que la primera. Pero repito, no habremos terminado hasta que a la derecha no tengamos ninguna integral. Y bueno, miren, es tan importante saber escoger las partes de la integral. Es tan importante que sepamos a qué le vamos a llamar U y a qué le vamos a llamar dB, que hay información al respecto, hay algunas cosas que nos dicen, si la integral tiene esta forma, a esto llámale U, a aquello llámale dB, etcétera. O sea, hay diferentes técnicas, pero una de ellas que nos puede ayudar mucho es, y ya por ahí la han de conocer algunos que ya vieron este tema, es lo que se conoce con el nombre de hilate. Hilate es una palabra que se forma con la primera letra de un grupo de funciones. Por ejemplo, la I significa inversas trigonométricas. La L significa logarítmicas. La A significa algebraicas. La T significa trigonométricas. Y por último, la E significa exponenciales. O sea, cada letra representa un grupo de funciones. Bueno, la regla nos dice que si en la integral distinguimos dos funciones diferentes, la primera que aparezca aquí en hilate, esa le vamos a llamar U, y la segunda será dB. Por ejemplo, si la integral fuera, por decir algo, de x cuadrada a la x de x, bueno, esta es una función algebraica, esta es una función exponencial. Buscamos aquí cuál aparece primero, las algebraicas o las exponenciales. Algebraicas. Bueno, las algebraicas aparecen primero, las exponenciales vienen hasta después. Significa que U va a ser la función algebraica, que sería x cuadrada, y todo lo que sobra, que son las exponenciales, van a ser dB. En términos, para la mayoría de las integrales, esta técnica hilate es muy útil, nos ayuda mucho en la mayoría de ellas. Ahora, ¿habrá problemas en donde no nos pueda ayudar? Sí, sí los hay. Por ejemplo, una integral de la forma x raíz de x menos 1 por dx, que también es una integral por partes. Aquí las dos funciones son algebraicas, y como las dos son algebraicas, pues ya hilate no nos ayuda a escoger qué nos conviene que sea U y qué nos conviene que sea dB. En ese tipo de casos, cuando hilate ya no nos ayuda, pues habrá que probar. Y si lo que escogimos no funciona porque la segunda integral quede más complicado, pues entonces nos regresamos y lo volvemos a replantear. Generalmente el análisis que se hace, cuando por ejemplo las dos son algebraicas, es qué nos conviene derivar y qué nos conviene integrar. Acuérdense que al derivar los exponentes van disminuyendo
y al integrar los exponentes van aumentando. Entonces ahí ya decidiremos U en función de qué nos conviene que derivemos y el resto será de B. Pero le digo, en la mayoría de los casos, ILATE es muy útil, nos ayuda mucho. Sí nos ayuda mucho para escoger U y DB. Y créanme, de veras, el éxito o el fracaso en la solución de este tipo de problemas radica en eso, en saber escoger correctamente las partes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todos? ¿Sí? Todo bien, Ok, profe. bien. Bueno, vamos viendo un ejemplo. Nos vamos a la página 82 de su manual. El primer problema de los pares está ahí, que es el que vamos a resolver. Acuérdense que los impares van a ser para ustedes. Es x cúbica, logaritmo natural de x, de x. Y miren, lo primero que siempre hacemos es tratar de integrar directo. Si el problema se puede hacer directo, ¿qué caso tiene meternos en problemas de métodos de integración? No tiene caso. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo podríamos integrar directo? Bueno, pues una opción es que el logaritmo natural de x lo tomáramos como u, para que fuera una u a la n, y su derivada sería de x sobre x. Por un lado sabemos que no tenemos la x que está abajo, y por otro nos sobra esta x cúbica que tenemos arriba. Entonces no puede ser una u a la n, tampoco puede ser una u a la n tomando a u como x, porque su derivada es de x. Ahora nos sobra el logaritmo natural. Entonces, no está directo. Cuando ya nos damos cuenta que no está directo, el siguiente paso es buscar un método de integración. Y bueno, pues ahorita solamente tenemos uno, que es el de integración por partes. Pero, ¿qué características tiene un problema que se integra por partes? Bueno, en la mayoría de los casos es un producto de funciones. Acuérdense que esto proviene de la derivada de un producto. Entonces, la característica que presenta una integral que se resuelve por partes es que es un producto de funciones. El que sea ese producto nos lleva a que la integral va a ser una integral por partes. Bueno, cuando ya decidimos que es así, entonces hay que escoger las partes de la integral. Fíjense, esta integral tiene dos funciones diferentes. X cúbica, que es una función algebraica, y logaritmo natural de x, que es una función logarítmica. Para saber cuál va a ser u y cuál va a ser de b, nos vamos a ILATE. ¿Cuál aparece primero en esa lista? Logaritmo natural de x. Las logarítmicas. Por lo tanto, u va a ser logaritmo natural de x. Y db será todo lo que sobra. ¿Y qué es todo lo que sobra? X cúbica de x. Bueno, a u la vamos a derivar para tener el diferencial de u. Derivamos u y le damos forma de ecuación diferencial. ¿Cuál es el diferencial de u? dx sobre x. Así es, dx sobre x. Y a db la vamos a integrar para tener b. ¿Cuál es la integral de x cúbica de x? X cuarta sobre 4. Así es, x cuarta sobre 4. Muy bien. Cuando ya tenemos todas las partes, entonces sí, las sustituimos en la formulita que habíamos obtenido. La regla dice u por b, x cuarta sobre 4, el logaritmo natural de x, menos la integral de b por el diferencial de u, x cuarta sobre 4, ese es b, por du que vale dx
sobre x. Bien, antes de andar comparando si es más fácil o más complicada que la primera, vamos simplificándola, ya después podemos compararla. El 1/4 es constante, lo dejamos fuera. X cuarta entre x nos daría x cúbica de x. Y llegamos a esa segunda integral. Les decía, algo que nos dice si vamos bien o no, es que esta tiene que ser más sencilla que la primera. Si no, no es por ahí, nos regresamos, borramos todo y replanteamos las partes. De x cúbica, logaritmo natural de x, ahora tenemos solamente x cúbica de x. ¿Es esta segunda integral más sencilla que la primera? Sí. Pues sí. De hecho, ya la hicimos una vez, aquí la hicimos. Esta ya está directa, quiere decir entonces que vamos bien, que sí escogimos correctamente las partes. Bueno, vamos a terminar. X cuarta sobre 4, logaritmo natural de x menos 1/4 por la integral de x cúbica de x. X cuarta sobre 4. X cuarta sobre 4. Como ya no hay más integrales, ahora sí le ponemos más e. Cuando ya no hay integrales a la derecha, ahí ya terminamos. Ya nada más depende de qué forma le querramos dar al resultado. Por ejemplo, si ustedes se fijan, x cuarta sobre 4 es un factor que se repite. Podemos sacarlo como factor común. D, logaritmo natural de x menos 1/4 más e. Y esa sería esa integral por partes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Los demás, alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, profe. bien. Ok. Hay algunas integrales por partes. Esta, por ejemplo, fue muy sencillita. Con una vez que aplicamos la integración por partes, llegamos a otra que ya se resuelve directa. Pero hay otras que no están tan directas, que en el mismo problema hay que resolver 2 o más integrales por partes. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora nos piden integrar x cúbica coseno de x de x. Bueno, ya dijimos, lo primero que hay que hacer es tratar de resolver directo. ¿Qué opciones tenemos? Como un coseno de u sería x y su derivada es de x. Pues no se puede, nos sobra x cúbica. Como una x a la n, pues u sería x, su derivada es de x. Ahora nos sobra el coseno. Y como son variables, ninguno lo podemos dejar fuera de la integral. Entonces no está directa, y como es un producto de funciones, x cúbica que está multiplicando a coseno, esto nos dice que el camino apropiado es mediante una integral por partes. Bueno, cuando ya decidimos que es por ahí, el siguiente paso es determinar las partes de la integral. ¿Qué tipo de funciones tiene esta integral? X cúbica, que es una función, ¿cómo le llamamos? Algebraica. Y coseno de x, que es una función Trigonométrica. trigonométrica, es decir, esta integral está formada por una función algebraica y una función trigonométrica. Si nos vamos a ILATE, ¿cuál aparece primero? Algebraica. 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 Quiere decir que u será X cúbica. x cúbica y db todo lo que sobra, que es coseno de x de x. Estas dos partes salen de ahí de la integral. Las otras dos las obtenemos a partir de aquí. El du, pues derivando u y dándole forma de ecuación diferencial. ¿Cuál es la derivada de u? 3x al cuadrado. 3x cuadrada por dx. Y a db lo integramos para tener b.
¿Cuál es la integral de coseno de x de x? Seno de X. Seno de X. Seno de x, muy bien. Ahora sí, ya tenemos las partes, aplicamos la reglita. Dice u por b, x cúbica seno de x, menos la integral de b por el diferencial de u, 3x cuadrada seno de x de x. Bien, antes de probar nada, vamos a darle forma primero. Las constantes las dejamos fuera y nos queda integral de x cuadrada seno de x de x. Bueno, de entrada nos damos cuenta que todavía no está directa. Esa no se puede resolver directa todavía. Pero sí podemos ver que es más sencilla que la primera. ¿Qué es lo que nos dice que es más sencilla? Pues que de x cúbica que teníamos en un principio, ya bajamos a x cuadrada. ¿Por qué decimos que eso nos lo va a hacer más sencilla? Porque en el momento en que x ya no aparezca, la integral está directa. Entonces, si la vamos disminuyendo en su grado, pues quiere decir que vamos bien, que por allí es. Sin embargo, como todavía no está directa, pues hay que plantear una nueva integral por partes. Hay que escoger unas nuevas partes. U será X al cuadrado. x cuadrada, porque la algebraica aparece primero que la trigonométrica en hilate. Y de b, pues lo que sobra, ¿qué Seno es? de X. Seno de x de x. ¿Cuánto vale el diferencial de u? 2x de X. 2x de x. ¿Y cuánto vale la integral del seno? Menos coseno de X. Menos el coseno de x. Muy bien, entonces esto será x cúbica seno de x menos 3, que es constante, que ahí sigue. Ahora, la regla dice u por b menos x cuadrada coseno de x menos la integral de b por el diferencial de u. Con este menos se hace más, el 2 lo dejamos afuera y nos quedaría x coseno de x de x. Bien, antes de comparar, quitemos paréntesis. Esto será x cúbica seno de x, menos por menos me da más, 3, x cuadrada coseno de x, menos por menos es más, 3 por 2, 6, integral de x, coseno de x de x. Y llegamos a esa nueva integral, que todavía no está directa, sigue siendo por partes, pero lo que nos dice que vamos bien es que de x cuadrada ahora bajamos a x. Quiere decir que siguiendo ese comportamiento, en la siguiente integral ya no va a aparecer y ya me va a permitir integrar directo, pero por lo pronto eso sigue siendo una nueva integral por partes, es decir, habrá que escoger unas nuevas partes. Ahora, ¿cuánto vale u? X. X. Y de b, pues es lo que sobra, que es, Coseno X de X. así es. ¿Cuánto vale el diferencial de u? De X. De x. ¿Y cuánto vale b? Seno de X. Seno de x. Muy bien. No, es Seno de X. positivo. Sí. Lo que es negativo es la derivada, pero la integral es positiva. Y entonces esto es x cúbica seno de x más 3x cuadrada coseno de x más 6 por una nueva integral por partes que es u por b x seno de x menos la integral de b por el diferencial de u. La integral de b por el diferencial de u, que sería menos integral de seno de x de x.
Miren, aquí tengo un signo mal. Hasta ahorita lo estoy detectando. En el tercer renglón es menos la integral de b por el diferencial de u. Con este menos se hace más. Este es más. Y a la hora que multiplicamos menos por menos es más. Y menos por más, este es menos. Esto es menos. Ahora sí ya. Bueno, antes de comparar, quitamos paréntesis. Esto es x cúbica, seno de x más 3x cuadrada coseno de x menos 6x, seno de x, menos por menos me da más 6, integral del seno de x. Y bueno, ahora sí ya está directa. Esa es una integral que ya hemos hecho varias veces. Quiere decir que ya vamos a terminar diciendo que esto será x cúbica, seno de x más 3x cuadrada coseno de x menos 6x seno de x. Integral del seno es menos el coseno de x. Como ya es la última, ahora sí, la c. Cuando ya no hay integrales a la derecha, ahí hemos terminado. Significa que este es nuestro resultado. ¿Alguna pregunta? No, Fíjense profesor. cómo tuvimos que resolver en el mismo problema 3 integrales por partes. Hasta que ya no tuvimos x, ahí fue donde ya pudimos integrar directo. Por eso cuando en las integrales que íbamos obteniendo el grado de x iba disminuyendo, pues eso nos decía que vamos bien, que íbamos por buen camino. Bien, ¿dudas? ¿Dudas, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, miren. Déjenme mostrarles algo. Voy a aprovechar este mismo problema para mostrarles lo siguiente. Voy a anotar ahí el resultado que fue x cúbica seno de x más 3x cuadrada coseno de x menos 6x seno de x menos 6 coseno de x más c. Ok. Ahora sí ya voy a borrar. Miren, hay una variante de este método que se conoce como el método tabular. ¿En qué consiste el método tabular? Bueno, pues el nombre lo dice. Vamos a formar una tablita que va a tener 3 columnas. Entonces, hagamos una tablita que va a tener 3 columnas. A la primera columna le vamos a llamar signos alternados. Y siempre empieza en más. Quiere decir que ahí va a ser más, menos, siempre empiezan más y van a ir alternados. La segunda columna le vamos a llamar U y sus derivadas. Y la tercera columna le vamos a llamar DB y sus integrales. Y bueno, vamos a resolver la misma integral que es x cúbica coseno de x de x. De acuerdo a cómo aparecen los términos de la integral, dijimos que u era X cúbica. así es. Entonces, ponemos a u, que es x cúbica. Y la vamos a ir derivando sucesivamente hasta llegar a 0. ¿Cuál es la derivada de x cúbica?
3x cuadrada. 3x cuadrada. De 3x cuadrada, 6x. 6x. De 6x, 6. 6. Y de 6, 0. 0. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, los signos van a ser alternados a ese nivel de 0. Sería más, y luego menos, y luego más, y luego menos, y por último más. O sea, al mismo nivel del 0. Por eso primero pusimos U y sus derivadas, porque esta es la que va a marcar cuántos renglones van a hacer. Ahora, dB. ¿A qué factor le llamamos dB? Coseno de x de x. Bueno, aquí solamente está como coseno de x. Y lo vamos a ir derivando hasta llegar al mismo nivel de 0. Perdón, integrando. Estas son integrales. ¿Cuál es la integral del coseno de x? Seno de x. Seno de x. ¿Cuál es la integral del seno de x? Menos coseno de x. Menos coseno de x. Integral de menos coseno de x. Menos seno de x. Menos el seno de x. Sí, la integral del coseno es el seno positivo, pero con este menos nos da menos seno de x. ¿Y cuál es la integral de menos seno de x? Coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. Muy bien, a ver. Abusados. Aquí va. La regla dice, las dos primeras columnas se multiplican en renglón y bajamos un espacio. En renglón y bajamos un espacio. En renglón y bajamos uno. Y hasta ahí, porque el siguiente ya daría 0, hasta ahí terminamos. Entonces dice, más por más por más me va a dar más. X cúbica, seno de x. Menos por más por menos me da más. 3x cuadrada por coseno de x. Más por más es más. Por menos va a ser menos 6x por seno de x. Y por último, menos por más es menos, por más es menos. 6 por coseno de x es 6. Coseno de x más c. Y entonces comparamos. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. ¿Y qué camino fue más fácil, más rápido? El de la tablita. El de la tablita. Sí, la verdad es que no se necesita saber mucho de cálculo para decidir cuál es el más fácil, el de la tablita. Y entonces, miren, aquí la pregunta obligada sería, ¿por qué si ese camino es más fácil, más rápido, por qué no lo resolvemos todos así y nos quitamos de problemas? Pues sí, el problema es que este método de la tablita no es un método general, es decir, no resuelve todas las integrales por partes, solamente un grupo de ellas. Por eso no podemos verlas de esta manera todas, porque hay problemas que no se pueden resolver de esta forma. Ahora, ¿cuáles son las integrales por partes que sí se pueden resolver por el método tabular? Bueno, aquellas en donde al derivar sucesivamente u, llegamos a 0. Esas son las que se pueden resolver por el método tabular. Aquellas que al derivar sucesivamente llegamos a 0. Las otras, pues no. Quiere decir, por ejemplo, fíjense, el primer problema que resolvimos, a U le llamamos logaritmo natural de x. Si ustedes derivan sucesivamente, pues no van a llegar a 0. Significa que ese primer problema no lo pudimos haber hecho de esta manera. Pero bueno, si ustedes tienen una integral por partes, identifican U y ven que derivando sucesivamente llegan a 0, pues lo pueden hacer de esta manera, que es más fácil, más rápido. ¿Alguna pregunta?
No, profe. ¿Nadie? Entonces solo ¿Nadie? si U llega a ser, ¿verdad? Así es. Si al derivar sucesivamente a U, se llega a cero. Aunque tengamos exponenciales también. No importa con qué vaya acompañado. Lo único que nos interesa es que U, al derivar sucesivamente, llegue a cero. El otro factor como sea. Eso no importa. Así. Bueno, mañana platicamos algunos otros casos especiales. Hay otros casos en donde la integral se va ciclando y también ahí hay que hacer un paso ahí algebraico para que nos ayude a resolverlo. Pero eso lo platicamos mañana. Vemos más ejemplos y vemos esos casos especiales. Por lo pronto, les digo que las impares van a ser para ustedes, para que se empiezan, si quieren empezar a verlas, a ir viendo qué va a ser U, qué va a ser DB, pues adelante, ahí está. Por lo pronto aquí le dejamos entonces hoy. Gracias. Mañana continuamos. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos mañana.